Aníbal hacía referencia a todo un desarrollo de lo que ha significado el peso de la deuda externa en nuestro país. Y la verdad que cuando uno piensa de que uno de nuestros pilares de la política económica ha sido el desendeudamiento, llevar adelante permanentemente una política de desendeudamiento, que pagábamos lo que le debíamos, que terminamos con la deuda del Fondo Monetario, no solo por lo que significaba en magnitud, sino por lo que significó el fondo como tutelaje de las políticas económicas y en la posibilidad de recuperar autonomía en esa toma de decisiones. También hay que decir que cuando asumimos el gobierno, para tener una comparación, se pagaban 6 puntos del Producto Bruto en el pago de los servicios de la deuda y 2 puntos del Producto Bruto se dedicaban a la educación. Y a 7 años de haber asumido el gobierno, hoy la relación es exactamente al revés. Se pagan 2 puntos del pago de los servicios de la deuda y 6 puntos se pagan. En el sistema educativo. Por eso fue tan valiosa la discusión que vimos en enero y febrero cuando la Presidenta de la Nación tomó la decisión de usar reservas para el pago de los servicios de la deuda. Y ahí me engancho con lo que decía recién Betamín sobre el tema de la oposición. Yo lo quiero decir con absoluta claridad, digamos. Nunca la democracia argentina tuvo una oposición tan mala como es esta oposición política hoy en Argentina. Nunca hubo una oposición con tan poco compromiso con los destinos de la nación que esta oposición que tenemos hoy en Argentina, porque la verdad que no es la primera vez que se produce una situación parlamentaria de este tipo. En el 87, cuando la renovación peronista gana las elecciones al alfonsinismo, también había mayoría de oposición en la Cámara de Diputados. Y en el 97 pasó exactamente lo mismo. Y no se actuó de la manera que se actúa permanentemente en esta circunstancia. En esta ocasión, habrá una parte que es responsabilidad de los propios dirigentes de la oposición. La verdad que en el fondo creían que después de las elecciones del 28 de junio lo único que había que hacer era dejar transcurrir el tiempo para llegar al 10 de diciembre con un cambio de gobierno. Y que si el tiempo se acortaba un poquito mal no les venía, digamos, ¿no? Entonces, esto que nosotros decíamos de espíritu destituyente y ese tipo de cosas, no era solamente una declamación por parte nuestra o una exageración. Muchísimos de ellos pensaban exactamente lo mismo. Con Gustavo Marconato nos pasaba en enero y febrero que cuando uno se cruzaba con algún dirigente de la oposición en el pasillo te decían, che, mirá que nosotros no estamos en el tema, queremos que Cristina termine su mandato. En realidad cuando ellos decían nosotros no, es porque había otros que sí, que no querían que Cristina termine su mandato. Y eso fue lo que pasó en enero y en febrero. Y fíjense lo que nosotros estábamos planteando. Estábamos planteando lo que en definitiva quisimos, que fue pagar con reserva los servicios de la deuda de este año. ¿Qué no nos decían en ese enero y febrero con la jueza Sarmiento y con Redrado haciendo sus aportes también? Que íbamos a llevar a la Argentina al precipicio, que nos queríamos quedar con la reserva del Banco Central, que la Argentina iba a estar en hiperinflación, que la Argentina se ponía al borde de la descomposición social. Nada de eso sucedió. Cada vez que debatimos una ley en el Congreso, si no se vota lo que ellos dicen que la Argentina va a ir al precipicio. Anunciaron el suicidio de la Argentina en más oportunidades que los pronósticos meteorológicos durante todo este tiempo. Entonces, permanentemente plantean un discurso de esa característica que después no termina funcionando y no termina concretándose. Entonces, en algún momento alguien se tiene que hacer cargo de esta realidad. Porque no es casual que ahora, que en el presupuesto que vamos a debatir en la Cámara de Diputados, enviado por la Presidenta, figura también de que queremos usar las reservas para pagar los servicios de la deuda del año que viene, nadie le ha dicho nada. Entonces, en algún lugar, las posiciones políticas, los discursos políticos, alguien se tiene que empezar
hacer cargo de las posiciones políticas que cada uno tiene. Todo que no en forma permanente, de plantear una agenda claramente del default, porque con todas las iniciativas llevan al Estado argentino, si uno aprobase las iniciativas de la oposición, llevan al Estado argentino a entrar en default fiscal inmediatamente, al no tener ni siquiera coherencia en los propios proyectos políticos, los propios proyectos parlamentarios. Acá nosotros tenemos un senador, que es el senador Giustiniani, que anda haciendo campaña en la provincia debatiendo el parche del 82%, y por el otro lado el gobernador lo que hace es presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para desfinanciar el ANSES. Entonces, por un lado, el senador del partido gobernante en la provincia quiere que se aumenten los gastos del ANSES, y por el otro lado el gobernador quiere que le saquen la plata del impuesto a la ganancia que va al ANSES. Entonces no se puede sostener o hacer política o transitar la vida política en la Argentina con tantos niveles de irresponsabilidad. En el medio de todo esto se metieron, como en otras tantas oportunidades, pero nunca tan desembosados, las corporaciones políticas, mediáticas y económicas en la Argentina, que son los que verdaderamente conducen los destinos de la oposición parlamentaria, de Argentina. Yo hace un año, cuando debatimos el primer debate fuerte que tuvimos después de las elecciones del 28 de junio, dije claramente en la Cámara de Diputados que el eje de la discusión política en la Argentina era la política versus la corporación. Si podíamos mantener a la política como herramienta de transformación social, como la herramienta que permitiese representar los intereses del conjunto de la sociedad, o las corporaciones iban a ser las que se iban a imponer su lógica corporativa, que es convertir en una Argentina en una factoría. Cada uno se lleva el pedazo que quiere y lo que queda en el mantel, las migas que quedan en el mantel, son las que se terminan repartiendo en el pueblo. Y que la oposición tenía que definir cuál era su camino. Si el camino era tratar de representar al pueblo desde una mirada distinta a la nuestra, porque lógicamente que tiene que tener una mirada distinta a la nuestra, o bien representar los intereses del sector corporativo. Lamentablemente la oposición se ha inclinado más veces a representar los intereses del sector corporativo que a otro tipo de circunstancias, digamos, en cada una de las instancias. Lo que hacen en la Cámara de Diputados con Clarín es vergonzoso. El trabajo que hacen muchos diputados con Clarín se lo tiene que dejar a los abogados de Clarín. Hay que explicarles a ellos que cuando dicen nosotros no tenemos problema de defender los intereses de Clarín, hay que decirlo con claridad. Clarín no es una causa, Clarín es una empresa. Y cuando una empresa defiende los intereses de una empresa, deja de ser diputado para convertirse en lobista. Para satisfacer a determinado sector corporativo una baja de ingresos fiscales que va a complicar la ecuación fiscal que el Estado también está privilegiando los intereses de un sector antes que los intereses del conjunto de la sociedad. Entonces, el mayor problema que tenemos en la Argentina ahora es que no estamos confrontando con una oposición expresada en los términos clásicos de las oposiciones políticas, con un programa de gobierno distinto al del oficialismo, con acentos distintos, pero expresada en un partido político. Estamos confrontando con una oposición que ha atado su destino político, ha atado su destino electoral a su alianza con los sectores corporativos en Argentina. Entonces, la disputa política en Argentina es mucho más que por un concejal más o un concejal menos, un diputado provincial más o un diputado provincial menos. Por primera vez en la Argentina se discute claramente quién conduce y quién gerencia el poder político en el país, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esa es la disputa, y eso es lo que nosotros no tenemos que dejar de ver nunca en cada una de las divisiones políticas y de las posiciones políticas que aparecen en distintos sectores de la oposición. Yo se lo digo con claridad y no con alegría. Un gobierno gerenciado por algunos de los dirigentes de la oposición es un gobierno que tira por la borda todo el esfuerzo que hicimos durante todos estos años. No es un gobierno que estaciona en donde llegamos y después, bueno, avanzará un poco menos, más, no. Vuelven para atrás. Porque en realidad
tarde o temprano van a volver a desarmar todo esto que hemos podido construir durante todos estos años, porque es imposible sostenerse en una alianza con el sector corporativo sin después que el sector corporativo no cobre las cuentas que les va a cobrar seguramente si alguna vez pueden llegar al gobierno. Entonces, nosotros en este año que nos queda, para las elecciones del año que viene, es mucho las cosas que ponemos en juego, porque tenemos un proyecto político que hace 7 años que gobernamos la Argentina, que hicimos muchísimo, pero que necesitamos consolidar todo lo que construimos ahora. Por eso necesitamos permanentemente de ampliar nuestros grados de consenso social, de articular alianzas con todos los sectores del campo nacional y popular. Necesitamos transmitir bien todo lo que significa la construcción política y social en la Argentina. La cuestión de los medios no es una cuestión secundaria. No se puede construir un proyecto nacional y popular progresista, con inclusión social, tratando de garantizar igualdad de oportunidades, si uno tiene un monopolio que mediatiza la construcción y la gestión del gobierno. Esta es la realidad, porque el monopolio tiene tanto poder que es imposible poder construir con la palabra, con la gestión, con la capacidad, con la voz de cada uno de nosotros, niveles de acuerdo, de consenso social. Nosotros, no es para volver al pasado, nosotros debemos haber cometido muchos errores en el conflicto con el sector agropecuario, pero la verdad que no era para presentarlo como nos presentaba, porque la construcción de la comunicación social en ese momento era que parecía que éramos los locos Ada contra la familia Inga, digamos, ¿no? Y hay que ser imaginativo para ubicarlo a Bogotá en el lugar de Laura Inga, digamos, ¿no? Hay que ser imaginativo, digamos, ¿no? Para ese tipo. Y eso fue una construcción intencionada, con un claro posicionamiento político. Entonces, la democratización de la palabra, la democratización de los medios tiene que ver con la democratización de la palabra, tiene que ver con que todas las voces se escuchen, las voces de ellos y las voces nuestras, para que el conjunto de la sociedad pueda decidir absolutamente con libertad.